después de esta pequeña pausa. Estupendo. Bueno, tenemos con nosotros a Paloma Navarrete. Bueno, quiero hablar de Paloma. Paloma es una persona que por sí misma ya se ve quién es. Pero de todas maneras os voy a presentar un poquito. Ella es farmacéutica, psicóloga y además ha estado en muchísimos medios de comunicación. Lleva muchísimos años en el mundo de la investigación, que eso es lo más importante. Y tiene una sabiduría y unos conocimientos que bueno, solo se adquieren con ese tiempo, aunque ella está muy bien y muy joven. Os dejo con ella, que la ponencia es estupenda. Muchas gracias. Os agradezco mucho a todos que estéis aquí escuchándome y agradezco muchísimo al equipo que ha trabajado tanto para conseguir que estas jornadas se vayan prolongando en el tiempo, un año detrás de otro, y deseo que cumplan muchos, que nos podamos volver a reunir muchas veces en un foro como este para hablar de estos temas que considero que son importantes, aunque haya mucha gente que no lo vea así. Bien. Realmente yo lo que soy es ya histórica, porque empecé con los pioneros, con los que empezamos a abrir camino para que en este país se fuera hablando de estos temas que en un principio eran completamente tabú y que poco a poco, a base de persistencia y constancia, insistencia y demás cualidades que tenemos que tener los magos, que somos todos, podamos hacer que haya más y más gente interesada por los misterios, interesada por otras realidades, por otras dimensiones, por otros mundos más amplios que este mundo nuestro, que además se nos está quedando pequeño. Bien, realmente yo me defino como una criatura de frontera. Como yo, hay otros que caminan y viven en esa frontera tan sutil entre esta realidad y otras realidades invisibles para nosotros, pero que existen, están ahí, y a las que podemos acceder siempre y cuando desarrollemos las capacidades que en mayor o menor medida tenemos todos. Todos somos magos, les vuelvo a decir. Si yo estuviera en estos momentos en el país en el que yo me formé, en el que yo aprendí, diría, todos somos brujos, porque allí la magia es el ilusionismo, la prestidigitación. Allí no hay más que brujos y chamanes, brujos blancos, brujos negros, chamanes blancos, chamanes negros. Pero en Europa el término brujería está tan desprestigiado, se utilizó tanto en la Edad Media con las brujas, el diablo, los espíritus malignos, etcétera, que decir esa palabra y da un poquito de repelús. O sea que la tuve que sustituir por la palabra mago, pero yo sigo diciendo que soy bruja. ¿Qué le vamos a hacer? Criatura de frontera y bruja. Pues eso soy. Tengo la ventaja de haber tenido una abuela meiga, aunque no ejercía, pero lo era, maravillosa, que me contó todos los cuentos de hadas posibles, con lo cual yo empecé a ver y a tener por reales pues los duendes, los gnomos, las hadas, todo ese mundo que ha pasado a formar parte de las leyendas, de los cuentos, de la historia, y que sin embargo existe, como os voy a contar luego. Cuando era pequeña era una niña más o menos normal, flacucha, con coletas, y que iba al cole, y además tenía muchas amigas y no tenía problemas, pero con una pequeña diferencia.
mi bisabuela por las noches venía a sentarse a los pies de mi cama, me arropaba, me sonreía, me acariciaba la cara y se iba. Mi bisabuela estaba muerta. Era un inconveniente que tenía. Pero vamos a ver, como los niños son lógicos, muy lógicos, a su manera, ¿eh? Yo me daba una explicación absolutamente irrebatible. La bisabuela Blanca está en el cielo. En el cielo se puede hacer lo que a uno le da la gana. Pues si ella quiere venir a verme, ¿por qué no? Y me quedaba tan contenta. No tenía mayor problema. El único problema era cuando se lo contaba a mi madre y mi madre empezaba a trepar por las paredes y a decir que tenía una hija que era una fantasiosa, que qué imaginación, y me llamaba Antoñita la Fantástica. La única que me entendía era mi abuela, porque claro, al fin y al cabo ella también era bruja a su manera y entendía muy bien las cosas. Eso no quitaba para que intentara también quitarme esas ideas de la cabeza, con un sentido común bastante bueno, porque pensaba que si yo seguía así, pues ¿qué iba a ser de mí en este mundo? Un desastre. No lo consiguió. Lo único que consiguió es que esas capacidades mías, que durante la infancia las tuve, yo tenía muchísimas precogniciones, es más, como yo era un poco mala, adivinaba las preguntas que me iban a poner en los exámenes y se las contaba a mis amiguitas, mis amigas nada más, no a todo el mundo, pero a mis amigas esas contestaciones eran gratis, pero las que no eran mis amigas tenían que pagar un precio. Los cromos difíciles de las colecciones, unos caramelos. Todavía no sabía yo que había que ser buena del todo. Fui creciendo, me dediqué a otros menesteres, como fueron estudiar, la facultad, bueno, el teatro. Yo hice mucho teatro en el teatro universitario, los novios, claro, que también eran importantes. Y esas capacidades que yo tenía se fueron quedando en la trastienda hasta que la vida me llevó a Guatemala. Y entonces ocurrió lo que ocurrió. Es decir, un chamán me encontró él, no le encontré yo. Fue muy curioso porque en una reunión de amigos, pues nos invitaron unos amigos, a mi marido y a mí, para que fuéramos a un guateque, a una reunión, porque iba a ir un señor fantástico, que hipnotizaba muy bien, que tenía unas capacidades, bueno, misteriosas, y iba a ir ahí. Y entonces, cuando llegué, ya estaba ese señor en la casa, me presentaron, me saludó, y yo noté, me dio la mano muy correcto, y yo noté que se quedaba así como un poco asombrado. Como yo era joven y un poco tonta, pensé inmediatamente, le gustaba. Evidentemente no iba por ahí el tema, sí le había gustado, pero en otro sentido. Y me llevó en una parte para ver si yo era sugestionable, bueno, pero una disculpa para apartarme un poco del grupo, y me dijo: te esperaba, pero no tan pronto. Y me contó mi vida, así, en resumen me contó mi vida. No me conocía absolutamente de nada, nunca había estado ese señor en España, no. Y me contó mi vida. Y después de contarme mi vida, me dijo: ¿quieres aprender conmigo? ¿Y sabéis qué hice? Le pedí el teléfono. Y al día siguiente estaba en su despacho y empecé a aprender a ser bruja, a aprender a ordenar
canalizar, desarrollar esas capacidades que yo tenía desde la infancia, que se habían quedado ahí en la trastienda, pero que decidí en un ataque de insensatez, y menos mal que lo tuve, decidí lanzarme a la piscina y empezar a trabajarlas. Ese fue don Diego, mi chamán, y don Diego me cambió la vida completamente. Yo que iba para farmacéutica tradicional, pues me convertí en bruja. Poco tradicional, evidentemente, por lo menos no aquí. Empezó mi aprendizaje y trabajé muy duro, porque claro, ahora me preguntan, muchas veces me preguntan, vamos a ver, ¿una bruja nace o se hace? Pues una bruja nace y se hace. No sirve, no basta con nacer. Hay que trabajar todas esas capacidades que todos tenemos en germen para desarrollarlas, aumentarlas y sobre todo ordenarlas. He vivido muchísimas aventuras muy apasionantes, todas, a lo largo de mi vida, y he ido, claro, a ver si la función hacia el órgano a base de pues comunicarme con el otro lado, comunicarme con el más allá, pues se van desarrollando más y más esas capacidades. Entonces eso quiere decir que yo ahora puedo ver más que al principio, tener experiencias más ricas y además más en distintas facetas, digámoslo así. Bien, pues don Diego me llevaba a hacer trabajos de campo, ¿no? Cuando él tenía que ir a atender a su gente, a veces me llevaba con él para que yo observara y fuera aprendiendo. Don Diego era un chamán y él tenía toda una serie de personas, vamos a ver, digamos que él era guía espiritual de una comunidad de personas que iban a pedirle consejo, a pedirle ayuda, a pedirle magia, y él los atendía. Normalmente esas personas que iban a consultarle eran indígenas, eran descendientes de los mayas, porque él era un cruce de europeo, su padre, y chamana quiché, su madre. Y él había heredado todas las dotes chamánicas y había tenido un aprendizaje de chamanismo por parte de su madre. Y entonces él se había quedado en Guatemala y él tenía, él tenía su negocio, su modus vivendi, pero era un chamán, guía espiritual de su comunidad. Entonces tenía pues muchas tareas en ese terreno, en ese territorio, y me llevaba con él a veces para que, bueno, pues para que fuera cogiendo práctica, ni más ni menos. La primera vez que yo vi a un fantasma de adulta ya, siendo consciente de que era un fantasma y que no era mi bisabuela Blanca, me llevé un susto morrocotudo, tengo que reconocerlo. Luego ya no he tenido miedo, pero aquella vez sí tuve un shock, porque vi a un quiché que estaba moribundo en su hamaca, en un ranchito muy humilde, en un pueblecillo de Guatemala, y cuando yo pensé que estaba dormido, lo vi de pie en la puerta del ranchito, acompañado de una ancianita preciosa con unas trenzas larguísimas, blancas,
que tiraba de él, que tiraba de él, que tiraba de él y se lo quería llevar. Y él se resistía porque se quería quedar, hasta que esa anciana se lo llevó. Yo pensé inmediatamente que era su abuela, porque las abuelas son importantes aquí y allí. Aquella vez realmente el sobresalto fue morrocotudo. Después ya se fue suavizando, pero la maravilla de estas experiencias es que siempre hay sorpresas, siempre sorprenden. A mí me siguen sorprendiendo y fijaros que llevo 35 años metida en este lío y cada vez que tengo una conversación con mis amigos del más allá, en todas hay algún elemento completamente sorprendente, que no había surgido en una vez anterior, que es desconocido, que sigue abriéndote al misterio. El día que me deje de sorprender, creo que me jubilaré. Y ya dejaré de ir en busca de aventuras y de amigos del más allá. Bien. Hay otras dimensiones, no cabe duda, existen. Hay una vida después de esta vida. Lo sé, porque me lo han dicho ellos, los que están vivos en otra realidad. Yo a esas personas las veo, las puedo ver y puedo hablar con ellas si quieren. Me comunico bien con ellas. Me preguntaréis cómo te comunicas si a lo mejor al espíritu que estás viendo no habla español, no habla francés, no habla inglés, que son los idiomas que yo más o menos manejo. ¿Cómo te entiendes? Muy fácil. Por telepatía. Los mensajes son telepáticos. Se oyen a veces con los oídos, pero otras veces llegan a la mente, directamente. Y puedo ayudar a esas personas a que sigan su viaje, si quieren, porque no todos quieren. Hay muchos que están atascados en una especie de interfase, de fase intermedia entre lo que es nuestro mundo y lo que es la realidad a la que tienen que llegar. Es como si estuviera muy cerca de nuestra realidad y se quedan ahí porque no quieren seguir su viaje por diferentes motivos. Puede ser porque sus apegos terrenales son tan grandes que no les dejan irse. Hay gente que se queda pegada a su casa. Es mi casa, me dicen. Es mío. Son mis posesiones. Otra gente se queda apegada a sus afectos. Es que tengo que proteger a los míos. Es que mis hijos. Otras personas quieren vengarse de alguien, que también los hay. Otros quieren decir algo y otros tienen miedo. Miedo. ¿Qué me va a ocurrir en el otro lado? ¿A dónde voy? ¿Me castigarán? ¿No me castigarán? Y entonces ahí andan los pobres atascados, dando señales para que los vivos se enteren de que están. Por eso nos llaman a mi equipo y a mí para investigar casas encantadas, porque claro, se abren las puertas, se enciende el televisor, hay ruidos, se oyen pasos, y quién será y qué pasará. Y muchas veces pues es alguien que no ha seguido su camino y que hace todo eso para llamar la atención y que poder comunicarse con una persona que le entienda, que le vea
y que le pueda responder o pueda dar su mensaje o pueda convencerle de que tiene que seguir su viaje. Lo curioso del tema es que, punto 1, el libre albedrío sigue existiendo allí. Si no se quiere ir, no se va. Y yo no puedo hacer nada. Absolutamente nada. Punto 2. Nos vamos de este mundo con nuestro carácter, con nuestros malos modos o buenos modos, con nuestra simpatía o borderío, con lo que tenemos aquí, todavía en ese estadio de evolución, seguimos teniéndolo. Y con lo cual yo me he encontrado con gente encantadora, fantasmas encantadores, y con gente muy impertinente. Muy impertinente. Alguna vez hasta me han mandado a la mierda. Así, directamente. Claro que yo no me he ido. No, y además los trato como ellos me tratan. Podemos tener conversaciones muy amigables o les puedo decir eres pesadísimo y me estoy hartando, dependiendo. La cuestión es que hay que convencerlos de que deberían irse, deberían seguir su camino de evolución, de perfeccionamiento de esa energía, porque claro, hay otra cosa. No se llevan el cuerpo se queda aquí, lo que muere es el cuerpo y el cerebro, no la conciencia individual, que es la que sigue viva, llamémosle alma, si queréis, espíritu, identidad, esa sigue viaje, pero no hay un cuerpo material, hay un cuerpo energético, hay una vibración energética con esa conciencia, la que sigue evolucionando en otros niveles de realidad. El final del viaje, no lo sé, pero sí sé que es un viaje ascendente. Lo que cuentan ellos, que cuentan poco del otro lado, es que no se puede describir ese mundo con palabras de este, porque no hay palabras. Luz, amor, felicidad. Ahora, cuando yo los veo, tienen un cuerpo, tienen el cuerpo que tenían cuando vivían aquí, y además se presentan con una apariencia de que es la que tenían en la plenitud de su vida. Por ejemplo, puede ser una persona que ha fallecido a los 80 años, pero yo seguramente la veré con una edad como de 50 y tantos años. Bien. Normalmente bastante luminosos. Y el cuerpo que yo veo, que aquí hay una persona, hay un señor o una señora vestido de esta manera y que además tiene barba o tiene mucho pelo o no tiene pelo, pero yo veo el cuerpo un poquito más sutil, como menos material que este cuerpo denso que disfrutamos, ¿no? Pero siempre dando alguna señal que es muy reconocible para sus familiares, la gente de esa casa que nos ha llamado para que investiguemos. Bueno, siempre hay algún detalle. Hombre, a veces no ves las facciones así tan definidas todas, pero de repente puedes ver que destacan los ojos, o que tiene una cicatriz en la cara, o que lleva un reloj de bolsillo precioso, o un medallón, o un camafeo. Ah, pues es el de mi abuela, claro, mi madre lo llevaba siempre. Siempre se dan a conocer por algún detalle. Aparte de que me pueden decir su nombre, que en muchas ocasiones me lo han dicho.
su nombre, su apellido incluso, para luego poder comprobar que esa persona existió. Había uno que, de los impertinentes, de esos imposibles, un señor del siglo XIX, absolutamente caballero, puestísimo, vestidísimo, siglo XIX. Yo le llamaba Don Federico, le he bautizado Don Federico. Tenía un apellido largo y un par de títulos nobiliarios, y me los dijo. Y además dijo que sabía que estaba muerto y que estaba enterrado en la Sacramental de San Isidro, en Madrid. Se comprobó, ahí estaba ese señor con sus apellidos largos, sus 2 títulos, todo enterrado. ¿Y por qué si sabía que estaba muerto no se iba? Porque es mi casa y son mis bienes, y además tengo que ir a Palacio porque hay una conspiración y yo soy muy importante. Era insoportable, un prepotente de estos. Bueno, y bueno, pues conseguimos hacerle marchar. Y además, fijaros, esto es que os cuento este caso porque es genial. Él tenía un reloj, una leontina con su reloj de oro en el bolsillo de la levita, un levitón que llevaba estupendo, y ese reloj tenía una tapilla, y en esa tapilla había un retrato de una jovencita con rizos, monísima, y abrió el reloj. Además abrió el reloj para mirar la hora. Fijaros qué cosa más incongruente en un lugar que no hay tiempo. El tiempo no existe, pues ese gesto muy humano de mirar la hora. Y entonces yo la vi y le dije: ¿es tu mujer? Yo les llamo de tú. ¿Es tu mujer? Y me dijo: no, es mi amor, Leonor. Y me enseña la otra tapilla, por el otro lado del reloj, que había otro retrato de una matrona un poco bigotuda, sí, fea. Y me dice: mi esposa. Pero es que os puedo asegurar que las sesiones estas se desarrollan así. Por eso digo que siempre es sorprendente. Bueno, pues este señor no se iba ni para atrás. No había manera. Él vivía en un dúplex en Madrid, dúplex moderno, edificio moderno, construido sobre lo que era el palacete donde él vivía cuando vivió. Y entonces él tenía, en esa vida virtual que se montan en la interfase, él tenía su despacho en el dormitorio de la dueña de la casa y no la dejaba pegar ojo, porque él trajinaba con sus documentos, con sus papeles, entraba, salía, daba golpes, y entonces esta pobre señora no podía dormir. Esa casa estaba hecha un lío la casa, ¿no? Bueno, total que él no se quería ir, quería seguir allí y no había manera. Y entonces, pues recurrí a una estratagema magnífica. En esa sesión, además, me acompañaba un medium fantástico que se llama Daniel Chumillas, que colabora con el equipo EPTA, y decidimos: vamos a llamar a alguien, algún ser querido suyo en vida, para que se lo lleve, para que le acompañe, porque eso funciona muy bien. Y entonces, conciliámoslo Daniel y yo. Oye, pues a su santa no la podemos llamar. Claro, no parece. Llamemos a Leonor. Y llamamos a Leonor. Invocamos a Leonor para que viniera. Y llegó Leonor a buscarle.
igual de mona, igual de con sus rizos, lo mismo que en el retrato. Y Leonor, bueno, se le puso la cara sonriente a don Federico, que era muy adusto, una cara así. Y Leonor se lo llevó de la mano. Se llevó a don Federico de la mano y yo lo vi como se alejaban los dos, se perdían en la luz final. Y nunca más hubo ningún problema en esa casa desde ese momento en el que don Federico se fue con su amor a vivirlo en otra realidad. El más allá existe. Hay otra vida después de esta vida. Hay otras realidades distintas a la nuestra. Y después de que yo aprendí mucho de estas realidades con don Diego, que por cierto me sometió a una iniciación bastante dura por los 4 elementos, en la cual en la iniciación de la tierra volví a pasar miedo, otra vez, tengo que confesarlo, porque me dejó tirada una noche en la selva. Después de haberme recomendado que me untara de repelente de mosquitos de arriba abajo, que, en fin, llevara botas, que manga larga y ala. Y me llevó no sé a dónde. Y me dijo, bueno, pues tú verás, pero te espera la tierra. Y me quedé a oscuras, porque una selva, no sé si alguna vez está en alguna, es oscurísima. De día es muy oscura, no entra el sol apenas, y de noche es oscurísima. Y hay muchos ruidos. ¿Os podéis imaginar que una urbanita como yo, tirada en mitad de lo desconocido, una noche, no elige una noche de luna, tampoco, ¿no? Una noche oscura, ahí, sin saber dónde estoy y además sola, pues esos ruidos se convertían pues en rugidos de leones, en ruidos de aves carroñeras, yo qué sé, el tigre, porque no hay tigres, pero da igual, yo me invento el tigre porque viene y me va a comer, en fin, un poco mal, hasta que ya estaba tan agotada, tan temerosa, tan mal, que decidí que me tiraba en la tierra y que sea lo que Dios quiera. Y entonces, en una raíz, encontré una raíz, me acurruqué así pegadita a esa raíz y estaba tan agotada que me dormí. Me dormí. Pero antes de dormirme, escuché el latido de la tierra. La tierra, nuestra tierra, es un ser vivo y tiene un corazón y late. Bum, 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 ahí pegada a la tierra. Eso es lo que me hizo dormir. Me tranquilizó la madre tierra. Os tengo que decir que yo soy signo de tierra y tengo mucha tierra. Y ahí me dormí. Y me despertó mi chamán cuando amanecía. Patoja, Patoja, qué maravilla, te has dormido, has sido capaz de dormirte. La tierra te ha acogido, la tierra es tu aliada. Y tuve que ir haciéndolo por el fuego fue maravilloso porque fue un viaje astral que me colé por un volcán en erupción, el volcán de fuego, que entró en erupción cuando yo vivía en Guatemala, y fue fantástico, muy bien. El del aire también fue interesante y bien. El del agua un poquito menos bien,
porque con el agua yo me llevo regular, porque nado muy mal y me da un respetillo el agua, ¿no? Pero bueno, también resultó, entonces, toda esta iniciación tenía una finalidad. Y es para que yo me identificara con la esencia de los 4 elementos: del aire, del fuego, de la tierra y del agua. Con la esencia, no con lo físico, no con las características físicas de esos elementos, sino con el espíritu de esos elementos. Porque para convertirse en brujo y ser brujo y poder actuar como tal, vamos a utilizar la fuerza de los elementos. A ver cómo voy. Bueno, ser brujo significa que no es que solamente veas y te comuniques, sino que puedes actuar sobre la realidad y modificar un poco esa realidad, aspectos de la realidad. Y para ello, un brujo lo único que tiene es que conocer las inmensas reservas de energía que hay en niveles supranaturales, niveles por encima de nuestro mundo, digamos, canalizarlas, acumularlas y lanzarlas hacia un objetivo, y así actúan sobre ese objetivo. Cada elemento tiene una esencia distinta que se relaciona con toda una serie de sectores de nuestra vida. Si tenemos un problema determinado, sabemos y conocemos la esencia de la fuerza de un elemento, sabemos que ese elemento sintoniza con el problema y utilizamos esa fuerza del elemento que sintoniza con el problema que queremos resolver, lanzamos esa fuerza al problema, conseguiremos resolverlo. Modificar el resultado de esa situación a mejor. Estoy hablando desde luego de magia blanca, una magia negra ni tocar, no es mi territorio, pero esta magia blanca o brujería blanca no es más que eso, utilizar esa fuerza, saber acumularla y saber lanzarla para obtener un objetivo. Para todo eso, nosotros también utilizamos rituales mágicos. Los rituales mágicos son operativos, funcionan, porque todos los símbolos que se utilizan en ellos son útiles para algo, sobre todo para aquietar nuestro hemisferio racional, nuestro hemisferio izquierdo, que si no lo hacemos así y nos ponemos a hacer magia, va a empezar a decirnos: pero tú eres idiota, tú te crees que esto va a funcionar, pero bueno, si esto no es racional, si esto es absurdo. Bajamos la actividad de ese hemisferio y en cambio potenciamos la actividad de nuestro hemisferio derecho, que es el intuitivo y el creativo. Y entonces vamos a ver, conseguimos que nuestra facultad de poder utilizar, canalizar esa energía aumente y no nos dé la lata el hemisferio racional criticando, digamos. Ahora, en todo ritual, la magia la tiene la palabra. Si no hay palabra,
no hay resultados. La palabra es mágica. Es importantísimo. Todos los rituales tienen fórmulas mágicas, abracadabra. Fórmulas mágicas que están muy pensadas ¿para qué? Para que vibren en un nivel de energía que es el que necesitamos para potenciar, movilizar esa energía y que actúe. La magia tiene lógica, la magia tiene una lógica muy comprensible, además. Bien, tenemos el viento, el agua, el aire y el fuego, que son fuerzas que podemos utilizar para la magia, que tienen unas características y una esencia distinta y que tienen un reino. Y en cada reino, del agua, del fuego, del aire o de la tierra, viven unos espíritus. Son los espíritus elementales, los que se llaman, son los elementales del fuego, que por cierto son las salamandras, los elementales del aire, que son las sílfides, los silvanos, las hadas, los elementales del agua, que son las ondinas, los elementales de la tierra, que son los gnomos, los enanitos de Blancanieves, que se iban a trabajar en las minas, yacimientos de piedras preciosas, trabajar en el interior de la tierra, porque son los señores de la tierra. Estos elementales son muy importantes para los brujos, para los magos, porque el mago los puede poner a su servicio. Cada reino de estos tiene un rey, un gobernante tienen estos espíritus elementales. El gobernante de los gnomos se llama Gob, el gobernante de las ondinas se llama Nixa, el gobernante de los espíritus del aire, los silvanos y las hadas, se llama Paralda, y el gobernante de ¿qué me falta? Se llama Jin. Estos espíritus no son inmortales, pero viven, para nosotros, bueno, tienen una vida larguísima para nuestro tiempo humano. Y tienen otra característica: están compuestos solamente del elemento al que pertenecen. Es decir, los de aire son aire, los de fuego son fuego, pero no hay ningún otro elemento más que los componga. Y hay otra característica, y es que no tienen alma inmortal. Y nos tienen una envidia a nosotros, porque nosotros, cada uno de nosotros, estamos compuestos por la esencia de los 4 elementos, más la quinta esencia, el espíritu, nuestra alma inmortal. Y la ambición mayor de uno de los elementales es conseguir esa inmortalidad. De ahí hay cuentos que... Vamos a ver, por ejemplo, un cuento que llevado al extremo de la inmortalidad de los elementales sería el de la sirenita. La sirenita es un espíritu del agua, que quiere la inmortalidad, ¿no? Y por eso cede su cola de pescado y la cambia por piernas para hacerse humana, y a través del amor con el príncipe conseguir esa inmortalidad que por su condición de ondina no tiene. O sea, es un ejemplo. En los cuentos se pueden interpretar desde el punto de vista mágico, y tienen
muchos elementos de ahí. De hecho, todos estos elementales han acabado en los cuentos. A ver, Jesús Callejo, que se los conoce a todos, con todos los duendes, todos de todos, pues lo escribe muy bien y lo sabe muy bien, ¿no? Bien, pues cuando el mago quiere hacer magia, una de las cosas que tiene que hacer es convertirse en uno de esos elementales, el que necesite. O sea, él sabe muy bien cómo son de forma, cómo es su aspecto y cómo es su esencia. Entonces se visualiza a través de su bola de cristal o a través de un espejo, visualiza el elemental al que quiere incorporar y incorpora la esencia de ese elemental, y entonces podrá actuar sobre el problema o la situación que quiere modificar y que tendrá que ver con esa esencia. Yo he trabajado mucho con estas energías y con estos espíritus elementales, y os puedo contar que en una ocasión pues me vi en una encerrona, vamos, en un cumpleaños de una amiga, muy amiga, fuera de Madrid, en un pueblo de la montaña maravilloso. Celebraba un cambio de década y había invitado a 50 personas al cumpleaños. Y teníamos como plato fuerte de esa fiesta una paella comunitaria en una pradera maravillosa. Esto era el mes de junio, en la montaña. Decían, uy, ya llegó el verano. Yo pensaba primavera y vale, pero bueno. Y teníamos ahí un experto en arroces que iba a hacer un paellón maravilloso. Y resulta que esa mañana se había levantado un viento, un ventarrón del norte, que al pobre cocinero le tenía desesperado porque esas llamas no se ordenaban de ninguna manera, y la paella no podía salir porque se iba a quedar cruda por un lado, socarrats por otro lado. Bueno, nos íbamos a morir de hambre todos, y el pobre hombre estaba absolutamente desolado. Y llega la cumpleañera y me dice, que además era alumna mía, era de mis esforzados aprendices, estos que con mucha perseverancia se han convertido en magos, y me dice, jefa, tienes que parar el viento. Y digo, pero bueno, ¿tú qué te crees? A ver, que yo, pues tienes que parar el viento, porque es que si no nos quedamos sin comer, mi cumpleaños va a ser un fracaso, todos mis amigos... Claro, y le dije, mira, hija, yo soy bruja, pero no soy la bruja con mayúscula. O sea que no te prometo nada. Y me dice, pero bueno, tú no dices que eres bruja, pues demuéstralo. Me pilló. Total, que me fui para la pradera, todavía era pronto, el grueso de la expedición todavía andaban por ahí desperdigados, y me puse a ello. Al principio lo estaba haciendo muy mal, no conseguía absolutamente nada. Pero me di cuenta que no me había convertido en viento, que no había incorporado al viento. Entonces cambié mi estado de conciencia, hice un clic, cambié mi percepción y me pude identificar con el viento. Y yo me paseaba por la pradera, iba cantando, no me acuerdo, no era consciente, iba cantando. Y el viento empezó a mainar, y el viento empezó a estar más sosegadito,
Y llegó un momento que ya el viento se quedó en un vientecillo y yo vi que ya ese vientecillo no lo apagaba nadie. Y ya dije, bueno, la paella se puede hacer y entonces pues vamos a comer todos muy bien. Y paré. Y me di cuenta, fijaros, en ese momento, de lo que había estado cantando. ¿Y sabéis qué era? Una vieja nana que me cantaba mi abuela. Para dormir al viento. Pudimos comer. El viento se había dormido de aquella manera, porque de vez en cuando había unas rachitas, pero en fin, hacía un día estupendo, un sol maravilloso, el vino estaba buenísimo, la paella también. Y lo curioso del tema es que, a ver, como en esas reuniones siempre hay un escéptico, racionalista escéptico, que tiene que salir por algún lado. Bueno, cuando yo ya me fui a descansar un ratito, porque luego iba a haber bailongo y todo eso, y yo quería un rato de, por lo menos de silencio, de estar tranquila y silenciosa, pues me despedía y de repente de un grupo salió el escéptico de turno. Y me dice, tú eres la que dices que has para el viento, ¿no? Le digo, yo no he dicho nada, yo no creo que haya comentado nada del tema. Pues mira, todavía queda un poquito por ahí. Y perdonadme, pero se me hincharon las narices un poco. Y entonces le dije, no debía hacerlo, y además luego pensé que estuve muy mal, no debía hacerlo. Pero le dije, pues si quieres viento, ahí lo tienes, tómalo. Y me fui. Habíamos quedado para las 9 de la noche, el guateque, ¿no? Esto eran las 6 de la tarde. Y a las 7:30 yo ya me fui a casa de la cumpleañera porque le teníamos preparado una sorpresa para, en fin, eso muy bonito, una historia que no sé si me da tiempo, no me da tiempo ya a contarlo. Pero es que nos da muy poco tiempo. Bueno, escuchadme, cuando llego a las 7:30 a casa, todos estos iban a estar allí hasta la hora del guateque tranquilamente, ¿no? Hacía muy bueno, estaba muy bien. Bueno, me los encuentro todos en el jardincillo que tenía esa casa a la puerta, en la entrada de casa había un jardincillo. Y me los encuentro a todos ahí en el jardincillo y digo, pero bueno, ¿qué ha pasado? Pero si os ibais a quedar tarde campestre y no pensáis venir aquí hasta las 9 y hasta las 9 no podíais venir porque teníamos que tener toda la sorpresa preparada, no sé qué. Y claro, una de las que se había quedado en el grupo me dice, pues verás, es que en cuanto te fuiste, ¿verdad?, se levantó un vendaval tan tremendo que nos hemos tenido que venir. La magia es esta. Pregunto. Antes de que me echen, os voy a dar pequeña receta mágica, porque la pequeña magia, que yo la llamo, funciona. A ver, cuando, por ejemplo, yo la utilizo para cosas muy sencillas. Encontrar un taxi rápidamente, que llegue. En un sitio de copas o un restaurante que está arriba, encontrar una mesa. Aparcamiento en Madrid. Que no me pongan multas en un coche mal aparcado, eso lo hago de otra manera. Bueno, esto es así. A ver, postura de las manos. Así, pero se pone así. ¿Para qué? Esto es un truco para equilibrar los hemisferios. Hacer silencio en tu interior. En modo taxi. Pongo en modo taxi. No me pongo nerviosa porque no llega, porque no viene, porque no hay. No pienso en nada. Sencillamente, taxi. Porque sé que llega. Y llega.
3 minutos, 4 minutos. Llega. Modo restaurante o modo sitio. Antes de entrar, ya cuando voy llegando, deditos, hay mesa. La última. Ya está, hay mesa. Aparcamiento, si vas conduciendo, uno puede poner los dedos así, porque claro, no. Pero puede hacerlo el copiloto. Y encuentras. Si vas conduciendo y no puedes hacer esto, sí puedes cambiar, sin hacer esto, un poco más difícil, tu cabecita y entonces hacer silencio. Hacer silencio quiere decir hacer tranquilidad. Tranquilidad. Hay un sitio. Y aparcas en la puerta. Para que no te pongan multas. Lo que tienes que hacer es que tu coche sea invisible. Claro. Yo ahí tengo un sistema más específico porque, claro, como yo utilizo el tarot, os tengo que decir que el tarot es el amor de mi vida, porque es absolutamente mágico, ¿no? Pues entonces yo utilizo la capa del ermitaño. Entonces yo lo que hago es, cuando el coche está mal aparcado, visualizo la capa del ermitaño y se la pongo por encima. Y el coche no lo ven. Tan no lo ven que un día que estaba yo mal aparcada, que había ido a un asunto muy frívolo, porque era hacerme una limpieza de cara y ponerme monísima, y debajo del portal, al lado del portal de la esteticien, había un hueco prohibido. Y dije, bueno, es mediodía, no va a pasar nada, bueno, pero de todas maneras voy a ponerle la capa al cochecito, la capa del ermitaño, y subí. 1 hora, hora y media, bueno, hora y media. Cuando bajo, veo 2 polis de tráfico apoyados en mi coche. El ermitaño me ha fallado, pensé yo, no hay derecho, el ermitaño me ha fallado. Bueno, y cuando me voy acercando y me dicen, ay señora, por favor, perdone, ahora nos vamos. Se quitaron el número y me costó la multa. Por lo tanto, así os digo, la magia existe y es operativa. La pequeña magia para las pequeñas cosas y la gran magia para cosas más importantes. Creo que son las 2. Mañana me podéis preguntar todo lo que queráis, pero hoy no me dejan.